Bueno amigos, hoy les vamos a hablar de un tema muy importante y es el por qué se da lo que se observa en la imagen. ¿Cuál es el verdadero tamaño del problema de la accidentalidad vial en el país? Y por eso hay que ser consecuentes con cada uno de los temarios que hemos trabajado y la información que le hemos brindado a cada uno de ustedes. ¿En qué sentido? Primero que nada, entender que la accidentalidad vial tiene un origen también laboral y estos tienen unos costos que lamentablemente han afectado el bolsillo de muchas personas, de muchas entidades que de alguna manera se ven involucradas en este tipo de situaciones. Para ello pues vamos a entender primero que hay que hacernos visibles. No es lo mismo vestir con ropas de color negro, azul o rojo, donde la visual es muy poca por parte de los conductores, donde somos invisibles a los otros conductores, a lo que es amarillo, blanco y verde, ¿sí? Que podemos ser visibles en cualquier momento. Por ello es fundamental para este proceso entender que es una realidad identificada más no aplicada. Y al estar identificada más no aplicada, ¿qué sucede? Pues nosotros vamos a generar un espacio más particular y más preocupante en materia de dispositivos, en materia de la falta de control, en materia de situaciones que nos están afectando por la sencilla forma como nos identificamos, como nos vestimos o cuando no nos dejamos ver o no somos capaces de identificarnos adecuadamente. Por eso vamos a hablar de unos temas y antes de entrar en materia, decirle a ustedes, señores capacitadores, señores instructores, señores técnicos de seguridad vial, señores autoridades, señores profesionales, que este tema de la seguridad vial está ampliamente ligada a las competencias laborales. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de demostrar a través de la estandarización que existe en el país que todas las funciones productivas de caracterización del sector y la descripción de las funciones productivas se deben de definir a través de perfiles ocupacionales y de determinación de resultados. ¿Cuáles serían los resultados? Mejor gestión por parte de las escuelas de enseñanza para que los conductores se certifiquen al momento de presentar sus pruebas. Reducción de la accidentalidad vial. Mejor índice de movimiento, de movilidad en cada una de nuestras ciudades. Y para lograr ese proceso, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente observar. ¿Observar qué? Todo nuestro entorno. Ser conscientes si realmente nosotros como ciudadanos estamos aplicando las normas y las volvemos productivas, como dicen las normas de competencia laboral. Y que si nosotros dentro de esa labor podemos hacer algo bien importante de integrar para este ejercicio, como lo queremos hacer a través de este diplomado, que el sector académico, el gobierno y el sector productivo, como actores fundamentales de la seguridad vial, se integren y logren dentro de sus espacios promover hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. Del gobierno, Ministerio del Transporte, la policía, los alcaldes, los gobernadores, los organismos de tránsito y lógicamente las autoridades de tránsito como son los agentes. Del sector académico, las universidades, las entidades de formación superior, la entidad de formación para el trabajo, los institutos y grupos de investigación, las escuelas de enseñanza y la educación formal. Y el sector productivo, que también hace parte de este gran andamiaje, están los gremios, institutos de investigación y gestión tecnológica, trabajadores, asociaciones de trabajadores, centros de investigación y desarrollo tecnológico. Entonces, ¿por qué debemos integrar a esas personas y cuál es el principal pilar de este proceso? Indistintamente que sea para un agente de tránsito, que sea para un policía de tránsito, que sea para un técnico en seguridad vial, que sea para un investigador criminalístico, cada una de esas personas del sector productivo de nuestro país deben de estar certificadas, deben de conocer las normas que le competen y aplicarlas. Entonces, bajo ese concepto, ¿qué debe saber cualquiera de las cosas que acabo de citar? Debe saber regular la movilidad vial de acuerdo con la normativa de tránsito y transporte, que es un gran problema que tenemos. Debe caracterizar el accidente de tránsito de acuerdo con la normativa de tránsito y transporte. Debe conocer dentro de ese mismo esquema cómo se hace la inspección de la materia de duda de acuerdo a las técnicas de grafología y documentología, que los documentos que me están entregando así sean documentos en físico que realmente puedan soportar y que no tengan ningún tipo de fraude. ¿Cómo se implementa un registro de acuerdo con el procedimiento técnico de policía y marco legal? Porque todos los registros de cadena de custodia, todos los registros que manejan las autoridades
tienen que ser implementados bajo unos parámetros que están definidos. Debe determinar las circunstancias de la muerte de la víctima de acuerdo con las guías técnicas forenses y normativa. O sea, no solamente, y esto es a modo de referencia, amigos, que los agentes de tránsito, que la policía de tránsito, que el inspector de tránsito, que el mismo inspector de la empresa de transporte, el mismo secretario sepa qué fue lo que pasó, así sea a son de conocimiento de lo que sucede en su medio. Deben aprender las autoridades y nosotros, las empresas, en cómo intermediar conflictos de acuerdo con la normativa de conciliación y la resolución de conflictos. Deben saber detectar sustancias biológicas de acuerdo con reglamentos forenses y normativa técnica. Entonces, bajo este esquema, a veces uno observa que ni la autoridad de tránsito, ejerciendo sus funciones de policía judicial, tienen a la mano las herramientas y los documentos y los elementos para poder recaudar, embalar y rotular pruebas en el momento de lesiones y víctimas fatales en un accidente de tránsito. También deben aprender a evaluar los vehículos automotores de acuerdo con la legislación normativa técnica vigente. Entonces, bajo ese criterio, ellos tienen que asumir una serie de controles bien importantes de saber todo lo que tiene que identificar de guarismos, todo lo que tiene que ser la parte de alistamiento, la parte de mecánica, de las partes de un vehículo. Y también, dentro de ese mismo esquema, cómo sustentar un informe pericial de acuerdo con el reglamento técnico y normativo, porque de nada sirve a ustedes hacer un gran embalaje de pruebas si no saben sustentar un informe. También se debe saber estructurar ese informe de acuerdo a la normatividad procesal establecida en la ley 599 y la ley 906 del 2004, para poder llegar a detalle a las técnicas criminalísticas y en un juicio no se nos caiga la prueba o el elemento materialmente probatorio de ciencia física que se aporte. Pero también debe esa persona reconstruir accidentes de tránsito de acuerdo con la normatividad y procedimientos legales. Entonces, bajo todos esos esquemas, debemos de prepararnos, amigos. Tanto las autoridades como las partes civiles, porque hoy en día en el enjuiciamiento que se maneja a nivel técnico, todo tiene que estar debidamente soportado, embalado, rotulado, para que la prueba tenga esa calidad y no se pierda en un proceso. Entonces, bajo ese esquema, amigos, queremos decirles algo bien importante. ¿Quién es el responsable directo primario de aplicar los principios y hacerlos cumplir? Pues sencillamente nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque ya lo hemos citado, el artículo primero de la ley 769 del 2002, que establece la aplicación y principios que sustentan la parte de tránsito a nivel nacional, indican algo muy importante: las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas que internamente circulen vehículos, así como la actuación y procedimientos de la autoridad de tránsito. Entonces, si yo como conductor no conozco los procedimientos de las autoridades y llego a tener un accidente de tránsito o un siniestro vial, voy a ser el más afectado. Si mi empresa tiene la misma situación, va a verse totalmente afectada. O a su vez, si el agente de tránsito no sabe hacer su procedimiento, como lamentablemente ha sucedido, sencillamente entre comillas, responsable de lo que ha pasado puede salir absuelto y perder todos en ese tipo de actividades. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la norma, saber que está regulada por un principio, que es el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia, y para ello nosotros tenemos que dar aplicación a ese artículo, ¿sí? Porque siempre se debe garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, siempre hay que darle prelación a los peatones, a los discapacitados físicos y mentales, y también preservar un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. Entonces, todas las herramientas, como las vemos en las imágenes, hay que hacerlas proactivas, hay que poderlas aplicar para lograr un consenso adecuado. También debemos de entender algo bien importante. El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 7, establece el cumplimiento del régimen normativo. ¿Y qué es el régimen normativo? Entonces, sencillamente, si vamos al tenor de la norma, dice: las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio, y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías. Entonces, mire que son dos clases de funciones: la primera regulatoria y sancionatoria, y la segunda a prevención y asistencia técnica. Aunque debe ser el orden al contrario: primero decir: venga, señor, ¿qué le pasó? Venga, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo prevenimos lo que está sucediendo? Mire, ¿qué le llama a corregir? Que usted lo hizo mal, pues venga, lo sancionamos y presentes a tránsito ante el inspector, y allá se tomará, se le sancionará o se absolverá
de lo que haya ocurrido. Entonces, bajo ese criterio, nosotros debemos entender que hay una autoridad y en cada municipio debe existir un cuerpo de agentes. Si no existen, si no hay organismo de tránsito, sencillamente lo tienen que hacer a través del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte o la entidad departamental que es la que tiene la competencia y jurisdicción donde no existen organismos de tránsito. Sean de los agentes de tránsito, sean los de la Policía Nacional, siempre tiene que haber un cuerpo operativo, un cuerpo de control para regular estos procedimientos. Pero también debemos de entender algo bien importante. La función de los agentes de tránsito es una función netamente técnica y para que esa logre un resultado, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente lograr que ese procedimiento que se está adelantando surta con los trámites que establece la norma. Es decir, para usted formarse como autoridad de tránsito, debe cumplir con lo que dice la ley 115 del 94, Ley General de Educación, debe cumplir con la ley 1064 del 2006, que es lo que regula los institutos de educación para el trabajo y desarrollo humano como lo es FISTUDIAL, pero también debe cumplir la ley 1310 del 2009, en la cual establece normas para los agentes de tránsito y transporte y para el grupo de control vial de las entidades territoriales en fin de lograr que esto se cumpla. Y también lo que establece la resolución 4548 del 2013, que reglamenta el artículo 3º, numeral 5 del artículo 7 y el artículo 7 de la ley 13 del 2009. ¿Sí? ¿Para qué? Para demostrar que las autoridades de tránsito son competentes en la función que tienen que hacer y son profesionales, como lo cita el artículo 3º de esta ley 13 del 2009. ¿Qué significa esto, amigos? Que la actividad de los agentes de tránsito es una profesión y como tal debe recibir una formación académica integral acorde con su rango que le permita una promoción profesional, cultural y social con acento en la instrucción, la ética, la moral, la física, la ecología, el liderazgo y el servicio comunitario. Entonces, amigos, las autoridades tienen que estar formadas. Y si no le exigen eso para un agente de tránsito, pues para un profesional con más veras debemos de entender cosas. ¿Para qué todo este derroche de normas? Sencillamente porque las muertes en tránsito están disparadas, como lo hemos citado en anteriores oportunidades. Y para ello pues hay que empezar a evaluar cómo hacemos que ese iceberg de información cambie, se modifique o sencillamente entre a generar espacios diferentes para poder concretar y bajar esa accidentalidad tan grave que tuvimos en el año 2022, 8.032 personas fallecidas, con un incremento de un 13.05% con respecto al año 2021, que fueron tan solo 7.104. Entonces, esta realidad, ¿qué nos indica, amigos? 8.302 muertos en el país, en víctimas fatales de accidentes de tránsito. En el caso del departamento del Meta, 299. Lesionados, 29.100. Daños, un 7%. Incidentes un 20%, 30% actos y condiciones seguras, 40% casi accidentes. En fin, este cuadro que ustedes están observando en este momento nos genera una preocupación grandísima porque sencillamente estamos pasando de valorar únicamente tan solo el 1% de los casos que se presentan con relación al 99% que quedan en la impunidad. ¿Y por qué quedan en la impunidad? Porque con las disposiciones que ha sacado el gobierno nacional, ahora ya los agentes de tránsito no tienen la competencia de conocer un accidente con daños. Entonces, ese 7% que representa esta tasa, sencillamente no hay quien la revise. Entonces, la preocupación es muy grave porque un accidente, ¿cómo se previene? Con programas y políticas de prevención. Pero ¿cómo se logra generar eso? Conociendo cómo son los cuasi-accidentes, los actos y condiciones inseguras, los incidentes y los daños. Pero como no le damos ningún tipo de tratamiento a esas situaciones, que son muchísimas en el país, pues vienen las lesiones fatales y las víctimas las lesiones no fatales y las víctimas fatales que se tienen. Entonces, bajo esos criterios, amigos, los invitamos a leer la ley 2251 del 2022, que habla sobre esta realidad y cómo entramos a corregirla. Pero antes de irnos, queremos que entiendan algo bien importante. Un comportamiento sin observar, ¿qué puede generar? Entonces, hay unas disposiciones que están regulando a las entidades promotoras de salud para que reporten los accidentes de tránsito antes de que transcurran 24 horas, y eso no se está haciendo. Ahora se creó el CIRAS, como lo decíamos en otra clase, que obliga a estas entidades a que empecemos a ejercer un tipo de control y poder proporcionar la información que requiera indistintamente de la funcionalidad que se tiene. Entonces, estas condiciones sumadas a la información de FASECOLDA, de ADRES, de Forensis, pues reflejan una realidad que aparentemente en la curva va decreciendo desde el año 2017, pero en el año 2021 y 2022 aumentó exageradamente. Entonces, todas esas condiciones, ¿para qué sirven, amigos? Para entender que todas las personas que se ven afectadas por daños
por lesiones no fatales y por víctimas fatales, se pueden corregir. Y lo que debemos de buscar es que ese espacio logre un resultado donde la accidentalidad vial, donde la seguridad vial se convierta en compromiso de todos. Gracias, los vemos en el siguiente video y cualquier información, recuerden que Fistro Vial, fíjense en su seguridad.